Estamos todos los que van a presentar. Las personas de la ponencia 1, de los cabildos a la papeleta, electoral winning and referendums. Ese está. ¿Ya? Does participation cause political engagement? Rodolfo Dizzi, ¿estás? No. Y Juan Fernández, parece que tampoco. Sí, aquí estoy. Ah, Aquí ¿sabes que estoy. te pusieron mal? Te pusieron Juan Fernández. ¿O eres Juan Fernández? No, soy Juan Fernández. Sí, se equivocaron en poner el apellido en el programa. No sé si mi coautor está tampoco. Yo estoy la Florence Larroque, pero Matías Mednik se trataba de conectar hace 10 minutos, me dijo que tenía problemas y no lo veo ahora. Acaban de habilitar puta, que fome que te pusieron mal el apellido. Bueno. Pero igual tenemos un minuto, unos minutos. Igual podemos también cambiar el orden. Sí, quizás el tiempo que se conecte, sí. No sé si alguien quiere ir, preferiría que él estuviera igual. Debería estar hasta hace 10 minutos que me dijo que no le funcionaba el link, le volví a enviar, así que... Igual sería bueno que estuvieran todos los que presentan todo el panel para... Está llegando, parece ahora. Lo veo que se está conectando. Ah, sí, ahí lo Así veo. que fue un lapso de... Ahí está Matías. Hola, Matías. Matías, ¿me escuchas? Hay dos Matías. Tenemos a Matías Barkstedt y a Matías... No sé, sí, si responder o no. ¿Verdad? Ya nos estaría faltando Rodolfo Dizzi. ¿Tú, Rodolfo López, tienes el WhatsApp de Rodolfo Dizzi? No, lamentablemente no lo tengo. Ahora sí. Buenas, perdón, disculpen. Yo tengo Técnicos. el WhatsApp llegó. de Rodolfo, le escribo el tiro. Porfa, porque la idea sería que estuviéramos todos para que nos escucháramos, por lo menos entre nosotros, Claro, la idea. ya que no tenemos mucho público, pero tenemos público, ¿ah? Tenemos público. No estamos tan mal. Está llegando. Tenemos aquí a Carolina Segovia, Cristian Pedrero, tenemos a Bárbara Cabrera. Ahí llegó Rodolfo. Ahí está. Justo te estábamos tratando de contactar, qué bueno que apareciste. Ya, entonces estamos todos los que presentan, entonces podemos dar inicio al panel. Vamos a partir porque como son cuatro mesas, son 4 presentaciones, vamos a tener que ir muy, muy justos en el tiempo. Yo los voy a interrumpir nomás, así como 3 minutos, ¿ya? Porque generalmente uno no mira el chat. Entonces vamos a ir en el orden que aparece acá. Dice a las personas que no estén hablando, por favor, desactivar el micrófono. Sí. Bueno, bienvenidos a la mesa La ciudadanía frente al proceso constituyente. Vamos a comenzar con la presentación de Florence Larroque y Matías Mednik, con la presentación de los cabildos a la papeleta de la École Nationale de Administración Pública de Canadá. Perdón si no lo pronuncié bien. Después va a continuar Electoral Winning and Referendums, Exploring Positive Effects on Political Affection and Engagement, de Matías Barkstedt, del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, y Benjamín Muñoz, del Department of Political Science de Massachusetts, del Massachusetts Institute of Technology. Continuará Does Participation Cause Political Engagement? Evidence from the May 2021 Chilean Elections, de Rodolfo Dizzi, de la Universidad Católica de Temuco y COES. Y finalizará Trayectoria Sociopolítica de Comunas con Altos Niveles de Pobreza en Chile, de Juan Fernández Lavé, de la Universidad Católica Silva Enríquez,
y correspondiente a un proyecto SID Fondesit de iniciación. Entonces les pido que sean súper estrictos con los 15 minutos para que tengamos algún tiempo de discusión final. Adelante, por favor. Debiesen tener posibilidad de compartir pantalla. Le damos la palabra entonces ahora al otro Matías Backstedt. Adelante, por favor. Gracias, Carolina. Voy a compartir. Y ahí, ¿se me escucha bien? Bien. Los saludo a todos y a todas. Muy buenas tardes. Gracias por su presencia aquí. Hoy día voy a estar presentando este trabajo de investigación en conjunto con el doctor Benjamín Muñoz, Benjamín Muñoz, que es muy preliminar, está muy reciente, así que hay hartas aristas que les falta bastante lijamiento y trabajo, y por ahí entonces, como suele suceder, encantado de escuchar sus comentarios y consejos. Las primeras diapos son más de introducción general sobre el plebiscito de octubre de 2020 y cómo está asociado al estallido. Entonces, me imagino que por el público aquí presente no tengo que entrar en muchos detalles sobre este aspecto. Nada más mencionar que el estallido fue un evento muy importante, y que el plebiscito fue un evento muy importante, y que de alguna forma son eventos tan relevantes, y sobre todo por el intentar canalizar institucionalmente conflictividad social que llevaba mucho tiempo sin canalización, el plebiscito y la consecuente convención constitucional, ¿no es cierto?, deviene como una instancia de reflexión sociológica súper potente en torno a muchas aristas, y en esta estamos tratando de pensar sobre las posibles consecuencias que tiene sobre, en particular, los niveles de afección y apoyo que tienen las personas al sistema político, ¿no es cierto? Confianza institucional, satisfacción con la democracia, indicadores clásicos que están muy descendidos, pero extremadamente descendidos en el contexto chileno. O sea, la pregunta es, bueno, este estallido, el plebiscito, de alguna forma potenció, hizo crecer, incrementó, cambió o no la forma en que los individuos en Chile, chilenos y chilenas, perciben el sistema político. Esa es la pregunta de fondo. Y inicialmente había bastante, a partir de la misma discusión que se generó en torno a las tasas de participación en el plebiscito y los patrones de votación en los plebiscitos, hubo bastante discusión en su momento sobre la incorporación de nuevo electorado en esa elección, ¿cierto? Habían tasas de participación juvenil, particularmente en comunas más populares, que eran números más altos, bastante más altos comparados al respecto histórico previo. Habían indicadores también de que tasas de participación juvenil en general bastante más altas. Eso después no perduró en mayo, pero por lo menos para octubre de 2020 se vio. Y por ahí entonces hubo bastante discusión sobre este tema. Nosotros en el fondo queremos seguir esa línea de investigación general, pero abocarnos más que hacia la participación electoral, es si la participación electoral en el plebiscito, y ya les voy a explicar un poco más los detalles, se constituyó o no una instancia que podría aumentar o descender, dependiendo del resultado, los niveles de afección hacia el sistema político. Y creemos que esto es un tema de alta importancia porque, como acá hay solo un par de citas, pero podríamos poner varias páginas más de citas de investigación que están dando cuenta hace más de 20 años, 25 años, de que los niveles de desafección política en Chile son extremadamente altos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en particular es usar el concepto politológico de winner-loser gap. Esto se refiere a la idea de que entre vencedores y derrotados electorales, es decir, de las personas que hoy votaron por un partido, candidato o candidata que ganó la elección, versus aquellos que votaron por candidatos, candidatas, partidos, coaliciones, lo que sea, que perdieron las elecciones, si se pueden observar diferencias en sus niveles de apoyo político, entendido básicamente como confianza institucional, satisfacción con la democracia, y cosas por el estilo. La idea es que aquellos que ganan las elecciones normalmente reciben como un boost, un aumento, ¿no es cierto?, en sus niveles de afección hacia el sistema político.
Entonces, en un contexto electoral como el plebiscito 2020, es súper interesante ver si aquellas personas que votaron por el apruebo, de alguna forma, después de haber ganado la elección, y que tiene una elección con connotaciones simbólicas particularmente importantes, registran o no un aumento en sus niveles de afección positiva, de evaluación positiva hacia el sistema político en general. Hay una cita por honor al tiempo no voy a saltar, pero de alguna forma está pensando en los mecanismos de uno de los autores que ha propuesto, he sido precursor en la idea de esta distinción entre winners y losers electorales, pero hay varias formas en que esto podría pasar, ¿no es cierto? Que los vencedores electorales tengan registros actitudinales más favorables a ese sistema post-elección que los que perdieron la elección. Uno, por ejemplo, y esto es para contextualizar mejor los resultados que vamos a ver a continuación, es que el hecho de ganar la elección, ser del grupo de los ganadores, en el fondo también tiene un prospecto de política pública muy favorable, porque yo espero que a partir de lo que resultado de la elección, particularmente cuando se trata de elecciones presidenciales o de legislatura, ¿no es cierto? Si gana mi grupo, de alguna forma el prospecto de política pública es más alto. Y por ahí se podría decir el lenguaje económico, la utilidad va a ser más alta para los ganadores que para los que fueron vencidos. Otro mecanismo importante es que al socialmente ser corroborado a nivel macrosocial mis propias preferencias, también se transforma, eso emerge de ahí, una preferencia, una percepción más positiva del contexto y político y social en que uno vive, ¿cierto? La sociedad respalda mi propia opinión. Estoy, de alguna forma, hay como, quizás se podría pensar que acá no lo hacemos, pero un aumento en la confianza social a partir de experiencias de victoria electoral importante. Y por último, también está la idea de que las personas que podrían tener registros más negativos del sistema político, pero a la luz de haber vencido o de ser de los ganadores electorales, pueden de alguna forma ajustar su percepción vía disonancia negativa, o vía evitar disonancia negativa, pueden ajustar su percepción del sistema y hacerla positiva. Entonces nosotros acá vamos simplemente a hipotizar que los vencedores electorales versus los derrotados electorales en el plebiscito de 2020, es decir, aquellas personas que votaron por la aprueba versus las personas que votaron por el rechazo, van a experimentar un aumento en sus niveles de apoyo y afección hacia el sistema político, mientras que los perdedores electorales o los derrotados electorales deben experimentar un descenso en sus niveles de apoyo y afección al sistema político. Lo que vamos a hacer esto usando dos fuentes de datos distintas que nos permite ver si los efectos son solamente inmediatos o si también perduran en el tiempo. Las dos fuentes de datos, ahí tengo mucho detalle en la presentación, así que voy a ir súper rápido, pero encantado de abocarnos a más detalles si es que hubiera interés en ello más adelante. Vamos a usar una encuesta pre-post electoral que hicimos en el marco de un Fondesit que se entrevistaron a las personas justo antes del plebiscito y justo después del plebiscito. Y vamos a ver cómo esas personas, si cambian o no cambian sus opiniones de acuerdo sobre el sistema político, de acuerdo a si fueron o no fueron vencedores electorales. Esto es lo que se llama un modelo, un diseño de investigación de diferencia en diferencia. Ahí hay algunos detalles más importantes sobre la muestra. Y la segunda fuente de datos que vamos a usar es el SOC, que tiene 5 horas de medición. Acá voy a asumir que se conoce, dado el contexto que es la encuesta que ejecuta el COES, en donde también hay un registro en la quinta ola de preferencia electoral en octubre. También podemos comparar las respuestas, los niveles de afección hacia el sistema político antes, que tenemos registro hasta 2016 para atrás, con lo que pasó después de que hayan votado por. Entonces, estos son como la forma que se materializa en términos matemáticos el modelo de diferencia e indiferencia, básicamente. Entonces, I sub IT, es decir, la preferencia, por ejemplo, satisfacción con la democracia del individuo I en el periodo T, y T puede ser antes de la elección, después de la elección, es función de un intercepto, de una dummy que controla por los efectos periodos, ¿no es cierto? Una dummy que controla por la ola, más una variable dummy se indica si la persona votó por apruebo. Si votó por el apruebo, 1. Si no votó por el apruebo, 0, es decir, votó por el rechazo. Acá estamos solamente en esta parte incluyendo a personas que votaron. Más, y esto es lo más interesante aún, que nos permite los datos panel, un efecto fijo por individuo. Este componente captura heterogeneidad temporalmente invariante no observada por parte de las personas. Entonces es mucho más robusto el control estadístico. Para el SOC vamos a hacer lo mismo, perdón, para las dos fuentes de datos vamos a hacer una segunda ecuación que vamos a diferenciar a ganadores electorales, pero también vamos a diferenciar a derrotados electorales, y en este caso la categoría de referencia son los votantes.
Entonces vamos a usar como, los no votantes. Entonces, los no votantes en este segundo modelo cumplen el rol de grupo de control, y vamos a ver si los que vencen tienen un aumento más positivo que los que pierden, relativo a los no votantes, que presumiblemente los entendemos como personas más desafectadas, desinteresadas del resultado. Por algo no. De ahí, esos son detalles que ya les mencioné. Escueta, las variables dependientes que tenemos. Generalmente la literatura considera dos variables: confianza política, confianza en instituciones políticas, y según satisfacción con la democracia. Nosotros vamos a usar esas dos variables, pero vamos a agregar más para ver si este efecto positivo del vencimiento electoral, o el quizás negativo de la derrota electoral, se expande hacia otras dimensiones relacionadas con el apoyo político y la evaluación del sistema político en general. Tenemos una escala de 3 ítems sobre valoración del voto como instrumento democrático: si el voto es un deber o no, si permite expresar mis preferencias o no, y si permite influenciar el resultado electoral o no. Después tenemos una batería que también incluimos en el SOC, para el que no tengo esos resultados todavía, pero tenemos por lo menos para la encuesta pre-post, sobre optimismo constitucional. A partir de las expectativas que tenían las personas del proceso constitucional que estaban en curso, les preguntamos si creían que una nueva constitución podía reducir la desigualdad socioeconómica, si podía quizás revertir los avances económicos previamente alcanzados, si podía reducir la corrupción, y se podía distribuir de mejor manera los recursos. Y todos estos ítems funcionan bien en términos de escalas aditivas con coeficientes de alfa relativamente razonables. Después, percepción de corrupción. Vamos a ver si ganar altera la percepción de corrupción que hay entre las élites políticas y económicas en el país. Lo medimos en 2 ítems para la encuesta telefónica, un ítem en el SOC, y la prospecto de votar en la futura elección en mayo. Acá un punto, antes de ir directamente a los resultados, y se me acaba el tiempo, un punto muy pequeñito, que es bien relevante en términos de las diferencias que hay entre los datos. Entonces, como se puede ver acá, acá se están representando las correlaciones de intraclase que hay entre las dos encuestas para cada una de las variables dependientes que tenemos en análisis. Y como se puede ver, para la encuesta pre-postelectoral, las correlaciones de intraclase son increíblemente altas. Entonces, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Toda la variación que hay en la respuesta entre una hora y la otra, en más del 50% para casi todas las variables, es atribuible a diferencia entre las personas. Es decir, las personas responden muy similar entre olas. Entonces queda poca variación disponible para calcular diferencias entre las olas dentro de las personas. Y eso es bueno, porque en el fondo estamos ejerciendo control estadístico muy fuerte, y si es que eventualmente tuvieran efecto, es bajo condiciones bien adversas. En el fondo, preguntándole, se hace más difícil pensar que las eventuales diferencias entre vencedores electorales en los cambios en su preferencia se pueda deber a alguna variable objetiva, porque casi todo está siendo absorbido la variación. En cambio, el SOC, las correlaciones de interclase son bastante más bajas, y que es esperable porque hay mucho más tiempo, más de un año normalmente, entre una ola y la otra. Entonces las cosas cambian más y las opiniones van variando más. ¿2 minutos? Quedan 2 minutos, sí. Gracias. Con esto cierro. Entonces acá están los resultados. Acá el gráfico de la derecha muestra las diferencias, las estimaciones de puntos de las diferencias en el cambio en las opiniones entre olas, entre vencedores electorales y perdedores o derrotados, y en el gráfico de la derecha muestra las diferencias entre vencedores y no votantes y perdedores y no votantes. Entonces, cosas interesantes. El gráfico a la izquierda se puede ver que generalmente satisfacción con la democracia, la escala de valoración del voto, optimismo constitucional y más interés en política, las personas que fueron vencedoras experimentan, relativo a los perdedores, aumentos, ¿ya? O puede ser que son más estables, pero que las personas que perdieron experimentaron decesos. Esto lo vamos a ver a continuación. Por otra parte, vemos también que los vencedores electorales perciben menores niveles o cambian menos sus percepciones de corrupción relativo a las personas que fueron derrotadas electorales, que registran pérdidas importantes de corrupción. Y el gráfico de acá, entonces, de la derecha, muestra los patrones, pero teniendo como categoría de referencia los no votantes. Entonces acá se puede ver claramente que, en general, más que haber ganancias de parte de los vencedores, hay
pérdidas de parte de los derrotados electorales. Por ejemplo, acá los derrotados electorales experimentan, relativo a los no votantes, un crecimiento fuerte en su percepción de corrupción del sistema. Experimentan un descenso fuerte en su satisfacción con la democracia, mientras que los vencedores aumentan su percepción de democracia. El nivel de interés en la política, un indicador clásico de afección política, ¿no es cierto? Los dos grupos experimentan pérdidas relativas no votantes, pero mucho más aún los vencedores, los derrotados. Esto mismo se puede ver acá con los datos del SOC, donde tenemos un aumento muy fuerte de la percepción de corrupción entre derrotados electorales, entre que no hay variaciones relativas a votantes, entre vencedores electorales, una reducción muy fuerte en niveles de confianza política de parte de los derrotados electorales, un pequeño boost positivo de vencedores electorales, y bueno, satisfacción de la democracia también. Los vencidos o los derrotados electorales experimentan una baja muy fuerte relativo a los no votantes, y ahí sí podemos ver un par de efectos positivos relativos a no votantes entre los vencedores electorales. Entonces, básicamente un patrón mixto. Ya, perfecto. Déjame, me da 10 segundos. Básicamente, simplemente decir que se ven efectos entre grupos, y segundo, que la mayor cantidad de efectos están más en que los vencedores electorales pierden más que los ganadores electorales ganan, en términos de afección. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por la presentación. Entonces ahora vamos a pasar a la tercera presentación a cargo de Rodolfo Dizzi. Adelante, por favor. Súper. Voy a compartir. Bueno, me da mucho gusto primero la oportunidad de presentar estos resultados. También son resultados bien preliminares de mi proyecto Fondesit Iniciación. Mi proyecto no se trata de esto, pero estoy aprovechando los datos que tengo. Mi proyecto es sobre cómo, y parecido a la pregunta de Matías, qué cosas afectan, digamos, el compromiso político o entendido en el sentido contrario, la desafección política en nuestro país, en particular la cercanía espacial y temporal a protestas. Yo en todo caso tengo datos que todavía no logro llegar a la parte de protestas en términos de recolección de evidencia, me falta eso, así que quería compartir con ustedes datos muy similares en realidad a los que tienen Matías y Benjamín, pero con las elecciones de mayo del 2021. En mayo, como todos sabremos, se eligieron en varios cargos, entre ellos los constituyentes, que están ahora redactando esta propuesta de nueva constitución. Los resultados en términos de quiénes ganaron y quiénes perdieron revelan en realidad el nivel de descrédito de los partidos tradicionales, y en ese sentido vale la pena recalcar cómo distintos actores políticos y también distintos textos académicos han destacado el proceso constituyente chileno como una especie de solución o de forma de abordar el malestar y la desafección política en nuestro país. Una manera, digamos, de renovar o de aumentar el compromiso y, digamos, no sé cómo decirlo de otra manera, como el aprecio por la política en Chile. Y en ese sentido, el proceso constituyente chileno es bien particular porque tiene bastantes instancias de participación ciudadana. El plebiscito que mencionaba Matías en octubre del año pasado, la elección de quienes van a redactar la Constitución, el plebiscito ratificatorio que vamos a tener el próximo año, y además, digamos, distintos mecanismos como los escaños reservados de los pueblos originarios, ciertas ventajas o, digamos, flexibilización de barreras para los independientes en la elección y también el mecanismo de paridad. Ahora, la pregunta que queda entonces es si la participación y la participación de la ciudadanía, de los votantes, por ejemplo, en el proceso constituyente está ayudando a lograr ese objetivo de aumentar el compromiso político de los chilenos. Ahí, digamos, hay gente que espera que sí, hay gente que dice que probablemente no, y la idea es ver con evidencia, con datos, qué es lo que está pasando. Sabemos que desde hace bastante tiempo, y en realidad lo que se ha estudiado más que nada en la ciencia política, es el efecto de las actitudes políticas que la gente tiene, su nivel de interés, de eficacia, su nivel de confianza en las distintas instituciones y actores, cómo eso afecta su comportamiento, si van a votar, por quién van a votar, si van a, por ejemplo, a participar de una manifestación, militar en partidos políticos, etc. Ahora, más recientemente se está, digamos, investigando o se está tratando de ver si existe el efecto inverso, o sea, si la participación política,
si el, por ejemplo, votar en una elección aumenta o no el compromiso político de las personas. Y eso es relativamente difícil de ver desde el punto de vista causal. O sea, ¿qué pasa primero? Las actitudes cambian y eso afecta a la participación, o es la participación la que eventualmente después afecta a las actitudes. Ahí se me olvidó poner la cita. Hay varios trabajos recientes que hablan de esto, por ejemplo, Philip Kostelka, con datos, digamos, a nivel internacional, a nivel paisaño, encuentra que es la satisfacción con es la participación electoral la que causa el aumento de la satisfacción con la democracia y no al revés, por ejemplo, que es lo que uno típicamente piensa, que la gente contenta con cómo funciona la democracia en su país termina votando. Él sugiere que podría ser el efecto opuesto en realidad. La gente que vota después está más satisfecha con la democracia. Por otro lado, por ejemplo, Matt Rhodes-Purdy, él hace algunos años está viendo también el efecto, por ejemplo, de instancias de participación ciudadana, cómo eso puede aumentar la eficacia política en ciertos contextos y el apoyo al régimen. Esa es una razón que él da, por ejemplo, para explicar por qué por varios años el régimen de Hugo Chávez tenía tanto apoyo popular, a pesar de que quizá la economía no fuera tan bien. La idea era que si se le da espacio a la gente de opinar y de incidir en la toma de decisiones, la gente quedaba más contenta. Y finalmente, del mismo trabajo, de la misma línea de trabajo, él usa evidencia experimental en nuestro país para sugerir que la toma de decisiones de forma participativa versus la toma de decisiones más tecnocráticas, decidido por expertos, aumenta el apoyo a autoridades, por ejemplo, municipales, y también no solamente el apoyo de las autoridades que hacen el proceso, sino también la gente termina apoyando más las decisiones a las que se llega, si es que se hizo de forma también participativa. Ahí puse una foto de este año de la alcaldesa Ripamonti en Viña, que está haciendo ahora un proceso, digamos, de participación ciudadana permanente en la ciudad. Obviamente uno piensa que eso es bueno desde el punto de vista de los principios democráticos, pero también tiene un componente que es que las autoridades que hacen este tipo de cosas podría ser que reciban más apoyo de los ciudadanos. Ahora, ¿qué datos uso yo? Estoy también usando una encuesta que originalmente no era pre- y postelectoral, sino que tenía que ver con las movilizaciones sociales que ocurren, digamos, cíclicamente de un año a otro, que fue realizada en el marco de mi proyecto Fondesit, una encuesta telefónica. Originalmente se iba a hacer en persona, pero por la pandemia, y de hecho se corrió de un año para otro, decidimos hacerla no presencial, por teléfono. Al final fueron encuestadas en la primera hora 1.124 personas, y de esas fueron recontactadas y dieron respuestas válidas 625. Y como les decía, la primera ola ocurrió antes de la elección de mayo, entre marzo y abril, y la segunda ola ocurrió más o menos inmediatamente después, entre mayo y junio. Mi idea y la razón por la que hice esta encuesta no era por el tema de la elección, como les decía, sino porque en mi propuesta original, hace ya 2 años, antes del estallido social y todo, la idea era ver el efecto del 1 de mayo, que es una cosa que siempre ocurre en Chile, un tipo de manifestación bien particular. Todavía no tengo los datos de protesta de este año. El 1 de mayo vino y se fue y no fue tan notable como otros años. Voy a ver qué hago ahí. Hubo hartas protestas por el cuarto retiro y también del 8 de marzo. Quizás esas protestas me ayudan en el proyecto principal, pero por mientras aprovecho estos datos para ver el tema de si la participación en la elección de mayo afectó el compromiso político de las personas. En este caso, el tratamiento similar a lo que hacía Matías, pero no exactamente igual, porque aquí yo no veo si ganaron o no, por ejemplo, los candidatos o las listas de las personas, sino que si votaron o no. El tratamiento sería votar en las elecciones. Ahí, en la segunda ola, entre las personas que respondieron, un 81% afirmó haber votado, y como variables dependientes o de resultado tengo distintas medidas, distintas actitudes relacionadas o que son indicadores de compromiso político, como interés en la política, eficacia externa, eficacia interna, satisfacción con la democracia, confianza en los partidos políticos y opiniones, una opinión sobre el proceso constituyente que puse, donde a la gente se le preguntó por su nivel de acuerdo con la afirmación de que pensar acerca del proceso para redactar una nueva constitución me hace sentir esperanzado. Entonces la idea ahí es que se preguntó en ambas olas, y lo que uso yo es la diferencia entre una ola y la otra utilizando estas escalas Likert. Ahora, ¿cómo se analizan estos datos? Yo uso una metodología distinta a la que había mencionado Matías. Yo uso
un modelo también de diferencias dobles o de diferencias en diferencias, pero semiparamétrico. Y la gracia de este, digamos, estimador de diferencias en diferencias es que, como es semiparamétrico, permite considerar la propensión de las personas al tratamiento. Y en este caso, la propensión de las personas a votar en particular. Y en ese sentido, yo incluyo, no como afectando las variables dependientes, sino afectando el tratamiento, distintos determinantes de la participación electoral que están bien identificados en la literatura, como edad, género, confianza en las elecciones, identificación partidaria y otros. Y eso lo implementé, digamos, con un comando en Stata, que tiene también una publicación asociada para poder consultarla, y además para ver si los resultados son robustos o una función nomás de este estimador. También uso un estimador, digamos, doblemente robusto se llama, donde en vez de hablar de propensión, se habla de variables que son controles, que afectan el tratamiento también. Y son las mismas, al final son dos métodos, pero que en teoría deberían llegar a resultados similares si es que efectivamente votar afecta el compromiso político. Y bueno, aquí honestamente no alcancé a presentar algo más bonito con el tiempo que tenía. Para prepararlo, lo que encuentro es que el efecto de votar sobre quienes votaron, que es lo que uno termina estimando con este tipo de modelos, es nulo para la mayoría de las variables. No tiene un efecto estadísticamente significativo ni sobre los tipos de eficacia, ni sobre la satisfacción democrática, ni sobre esta opinión que yo pregunté sobre el proceso constituyente. En el caso del interés en la política, eso sí, el efecto promedio de votar sobre las personas que efectivamente votaron sí es positivo, pero por otro lado, el efecto de votar sobre quienes votaron para la confianza en los partidos es negativo. Y eso, por un lado, me sorprende porque se supone que la gente más comprometida con la política estaría, digamos, con una opinión positiva sobre este actor tan importante o instituciones tan importantes como son los partidos, pero por otro lado, quizá eso también habla un poquito del contexto chileno y el descrédito, como les decía antes, de los partidos políticos. Y ahora, lo que les muestro ahí son, digamos, básicamente el output, nada muy bonito, en Stata de este modelo semiparamétrico de diferencia en diferencia, pero cuando hice lo mismo con la estimación doblemente robusta, se repetían exactamente los mismos resultados. O sea, el mismo efecto nulo de la mayoría, el efecto positivo sobre el interés y el efecto negativo sobre la confianza en los partidos. Así que, como conclusión, a propósito de esta elección que tuvimos en mayo de constituyentes, lo que se encuentra es que el efecto de la participación de la ciudadanía en estas elecciones tuvo un efecto relativamente menor sobre el compromiso político de las personas, por lo menos si consideramos las distintas actitudes que evalué. Podría quizá revisar la encuesta y evaluar otras eventualmente. Y ahí me entra la duda, y de hecho esto habla mucho del paper de Matías y de Benjamín. Quizá lo que hay que analizar no solamente es la participación, sino también el resultado de esa participación. O sea, si tu compromiso político no solamente aumenta por haber participado, sino que aumenta cuando tú participas y además ganas, si tu digamos, participación tiene efectos eventualmente en los procesos políticos. Y al mismo tiempo, en donde hay efectos y son significativos, el efecto además es dispar. Por un lado, aumenta el compromiso porque aumenta el interés en la política, este indicador súper importante, pero por otro lado tiene un efecto negativo sobre la confianza en los partidos políticos. Así que, no sé, bueno, creo que lo hice un poquito rápido, pero alcancé. Muchas gracias, Rodolfo, mucho mejor, porque así fuiste generoso con los demás y recuperamos un poco de los minutos con los que nos habíamos pasado. Así que ahora tocaría la presentación de Juan Fernández. Por favor, adelante. Gracias, Carolina. Un gusto saludarlo a todos y agradecer también este espacio porque todas las presentaciones están bastante relacionadas, entonces permite un diálogo interesante. Ya, les voy a compartir pantalla. Básicamente, estos también son avances de un proyecto en curso, de un fondo de iniciación, algunos resultados de la primera etapa de trabajo. ¿Cuál es el objetivo general
en términos gruesos, busca analizar los procesos de participación social y política en el marco del proceso constituyente, pero desde dos entradas analíticas específicas. Por un lado, la aproximación territorial, y por otro, centrando el foco en los territorios con elevados niveles de pobreza, ¿ya? Para entender cómo interactúan las características de los territorios, por un lado, y los procesos de acción colectiva que en ellos se despliegan. No hay tiempo para dar un encuadre más detallado de lo conceptual, pero me interesa simplemente delinear tres conceptos. En términos de la aproximación de pobreza, ciertamente aquí recojo la conceptualización de pobreza multidimensional, una combinación de aspectos materiales y subjetivos, y en términos concretos, en esta primera aproximación se recogen los datos de CACEN multidimensional con estimación para áreas pequeñas a nivel comunal, 2015-2017, y eso luego se va a complementar en el trabajo en terreno que viene en la segunda etapa. En un segundo punto, la aproximación desde la acción colectiva, aquí en el encuadre también ya desde los estudios clásicos, pero entender que se combinan elementos de proceso político, de estructura política, con capacidades de agencia y de acción de los propios actores sociales y los elementos que influyen en términos de identidad colectiva también. Y tercero, el tema del territorio. Ya básicamente el territorio entendido como un espacio físico y social, ya una combinación donde operan procesos de apropiación, de significación por parte de los actores sociales que viven, habitan en un territorio, y en ese sentido no es un mero escenario donde se despliega la participación política, social, sino que las características del territorio, tanto objetivas como relacionales, influyen o interactúan al menos en términos del despliegue que se da. Tres líneas respecto de elementos de enfoque para abordar esto. Primero, la acción colectiva es un proceso, ya no son hitos aislados, sino que son eventos que están conectados, y están conectados por la memoria, por redes de interacción con las cuales se relacionan las personas. Entonces, cuando buscamos entender un evento de hoy, nos refiere a una serie encadenada de procesos y de eventos, y además esta combinación de explosividad, que es cuando se hace visible, con periodos de latencia, ¿cierto? Como nos señalaba Melucci, en términos de momentos en que se va reproduciendo y se va elaborando también esa energía social. Un segundo elemento tiene que ver con la amplitud de grupos, de colectivos, de demandas, de causas que van surgiendo en el tiempo, pero que también se van desplegando en paralelo. A veces se entretejen su acción y a veces no. Aquí hay dos elementos sugerentes a partir de reflexiones de teóricos, ¿cierto? Por un lado está el planteamiento de Laclau, donde habla de estas demandas equivalenciales, ¿sí? Donde distintos grupos en su diferencia se encuentran y buscan y encuentran una cierta identidad por oposición, ¿sí? Entonces está esta idea de pueblo versus élite, en términos de espacios de encuentro. Hay también algo que está planteando recientemente Martuchelli, ¿sí? Sobre la propuesta que hace sobre las clases populares intermediarias, pero que hay una cosa interesante donde dice que comparten, hay una amplitud de grupos que comparten esta experiencia del agobio multifacético, de la vida dura, y que más que ponerlos en común como unión, lo que hace es entender que comparten una experiencia distinta a la de la élite, de los más ricos, y también respecto de la de los grupos extremadamente excluidos. Hay un elemento ahí a considerar. Y bueno, y tercero, que es lo que a mí me interesa particularmente en el proyecto, cómo esto también tiene un anclaje territorial, es decir, cómo la acción colectiva, sus formas, sus significados,
no son idénticos ni tampoco es neutro el lugar en el donde ocurren, ¿ya? A partir de esa hipótesis es que comenzamos a explorar cómo las características estructurales de los territorios, le hace niveles de pobreza, carácter rural o urbano, cómo eso y la trayectoria sociopolítica que tengan esos territorios va a ir de alguna manera interactuando con estos procesos de acción colectiva, y en ese sentido aquí le voy a mostrar algunas láminas de avances preliminar de datos orientados en esta lógica, ¿ya? En términos de pobreza, bueno, aquí lo que se hace es básicamente tomar estos datos a nivel comunal, con estimación de áreas pequeñas, y definir si en algún punto las comunas están en el promedio o sobre el promedio de pobreza a nivel comunal nacional, y el resultado es que 245 comunas, es decir, el 71% de las comunas del país está sobre el promedio y por lo tanto tiene niveles de pobreza elevados. Esto representa el 47% de la población, es decir, el 47% de la población habita en comunas que tienen niveles de pobreza elevados. Y si uno agrupa, aquí lo que nosotros quisimos hacer fue agrupar, clasificar en tres, en un análisis de conglomerado. ¿Por qué? Porque después tiene una fase de trabajo de campo, de estudio de casos, donde se va a abordar en profundidad en trabajo de campo, en comunas, estos fenómenos. Entonces, si tenemos, ahí tenemos tres grupos, con pobreza alta, 132 comunas, con pobreza muy alta, 95 comunas, y con pobreza extremadamente alta, 18 comunas. Estamos hablando de comunas, en este último caso, con más del 45% de la población en situación de pobreza. Fundamentalmente, estas comunas se distribuyen de modo heterogéneo, pero hay algunos datos que uno podría estilizar en términos de las comunas que tienen pobreza extremadamente alta son todas rurales, ¿ya? Ahí hay un foco de quienes caen en esa categoría, y las con pobreza muy alta decrecen desde lo rural hacia lo urbano, pasando por las mixtas. También en términos de zona geográfica, hay una concentración en el sur y en el norte respecto de lo que es aquellas comunas que están en la zona central. En términos de trayectoria sociopolítica, esto yo lo estoy abordando a partir de 4 dimensiones para entender esta trayectoria sociopolítica de las comunas. Uno, la capacidad de movilización. Los datos que tienen que ver con movilizaciones, con acciones contenciosas, que son las del COE a nivel comunal. ¿Ya? ¿Cuál es la capacidad de movilización de las comunas? Segundo, la capacidad de generar instancias de deliberación, ¿ya? A partir de los encuentros locales autoconvocados, los ELAs del año 2016, y los cabildos autoconvocados que surgieron post-estallido, y hasta marzo del 2020 es el registro que tiene Unidad Social con los cabildos identificados a nivel comunal, nos habla de capacidad de deliberación. 3, la participación electoral, ya a nivel comunal, con los datos de CERVEL, en las presidenciales del 2017, en el plebiscito del 2020 y en las constituyentes del 2021, en términos de participación electoral, de porcentaje de la población de esa comuna que vota, que está capacitado para votar por su edad, en fin, y vota. Y finalmente, una cuarta dimensión de presencia de colectivos o agrupaciones que tienen asiento comunal y que plantean algún tema movilizador, y esto durante la pandemia, ¿ya? Por eso se habla de actividad digital, en términos de presencia y dinamismo en las redes. Entonces, algunos resultados básicos. Respecto a la primera dimensión, en un periodo de 10 años, en el 86% de las comunas con niveles elevados de pobreza ha existido despliegue de movilizaciones sociales, ¿ya? No hay grandes diferencias según si estas son, en qué grupo de pobreza están. Sabemos que la movilización social ha sido extendida a nivel del país, pero aquí esto se evidencia en términos específicos en las comunas que tienen altos niveles de pobreza.
si uno esto lo analiza por tasa de 10.000 habitantes, la tasa por 10.000 habitantes, tenemos que este tipo de participación a nivel de acciones contenciosas es bien elevada en aquellas comunas que tienen pobreza extremadamente alta, ¿ya? Es bien significativo ahí la tasa y está comparada por diferencia de mediana. Respecto de la deliberación, aquí también es un dato bien interesante, que en el 98% de las comunas, de estas comunas, ha existido la experiencia de un encuentro o más, encuentros locales autoconvocados y cabildo autoconvocado. Es decir, eso está en la experiencia de estos territorios. Y si uno analiza las tasas por 10.000 habitantes, también tenemos que, por ejemplo, en este caso, entre lo rural y lo urbano no hay tantas diferencias. Es cierto que se compensa, uno podría decir, como es una tasa, claro, los niveles de población, pero precisamente la tasa lo que busca es establecer esa comparación, y uno supondría que en comunas con mayor población el número de cabildos o el número de encuentros hubiera sido mucho más alto. Y ahí hay una cosa importante. Y cómo destaca la zona norte también, las comunas de la zona norte con una tasa de estos encuentros de autoconvocados de deliberación también súper importante. Respecto de lo electoral, aquí la participación, sabemos todos que ha sido baja, es decir, en las presidenciales fue de un 47, en el plebiscito de un 51 a nivel general, y en la constituyente un 43, pero en el caso de estas comunas, la participación en la constituyente sube, como participación electoral en estas comunas sube especialmente en las comunas con mayores niveles de pobreza, aquellas que tienen niveles extremos de pobreza. Claro, hay un control que hacer ahí respecto de cuánto influye que hayan sido elecciones municipales también junto con las constituyentes, pero es interesante que en el dato, efectivamente, en aquellas que tienen un nivel más alto de pobreza, el salto que se da de participación es muy significativo, de 30 a 50 en términos de participación, considerando este grupo de comunas. Después, otro dato interesante tiene que ver con cómo en las urbanas cae, en estas comunas, las que son urbanas, cae la participación, y en las rurales sube. Y lo mismo ocurre respecto a la zona geográfica. En el centro tiende a caer, pero en el norte y en el sur suben. Y en la última dimensión, que tiene que ver con, bueno, las temáticas, cuáles son los temas que van surgiendo durante pandemia, post-estallido y primer semestre del año 2021. De nuevo, lo extendido territorialmente de esto, es decir, de las 245 comunas con altos niveles de pobreza, en 228 hay alguna actividad de un grupo, un colectivo, una organización que hace una convocatoria, que plantea un tema en este periodo. Eso es el 93% de estas comunas, y eso se da en las distintas comunas, los distintos grupos, y también en las rurales, en las urbanas y en las mixtas. Es cierto que en las urbanas, claro, en el 100% de las urbanas esto se produce, pero en las rurales también hay un tema ahí de extensión bastante transversal. ¿Y cuáles son los temas? Y aquí ya me voy acercando hacia el final. ¿Cuáles son los temas que aparecen con fuerza? El primero es el socioambiental. Ya en el 69% de estas comunas, lo socioambiental es un tema que moviliza, que genera convocatorias, que genera articulación. Está muy presente y es transversal. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con los procesos electorales de lo que fue el plebiscito y la elección constituyente. Hay que considerar que el periodo que tomamos es 2020-2021 y eso también cobra fuerza. Y en tercer lugar, y bastante interesante, todo lo que tiene que ver con feminismo y defensa de los derechos de las mujeres. Esto está presente en 98 comunas. ¿Ya? Ciertamente,
tiene más presencia en las comunas urbanas, pero también algo de presencia tiene en las mixtas y en las rurales, ¿ya? Y transversalmente a nivel del país. Hay un segundo grupo de temas con una relevancia también bastante significativa que tiene que ver con la defensa de los pueblos indígenas, con la solidaridad comunitaria y la ayuda mutua, las causas culturales y la defensa de los derechos humanos frente a la violencia estatal. Y aquí sí uno puede notar diferencias entre tipos de territorio, ¿sí? Ahí se termina el tiempo. Perdón. Dame un minuto para terminar. Entonces, en términos de lo socioambiental, por ejemplo, esto es presente en distintos tipos de comunas, pero mucho más fuerte ciertamente en lo rural. El tema de los feminismos y defensa de derechos de mujeres, más presente en lo urbano, pero también con presencia en otros espacios, y una demanda, por ejemplo, como la de los pueblos indígenas, aparece con mucha fuerza en las comunas con pobreza extremadamente alta y en las zonas rurales. Aquí cierro. Lo que viene ahora es una etapa de estudio de caso y análisis en profundidad en distintas comunas de esta diversidad de territorios. ¿Cómo estos elementos se conjugan con la participación sociopolítica entendida en estas dimensiones más amplias? No solo la electoral, sino que también participación en otro tipo de espacio. Creo que eso podría ser, pienso que podría ser interesante. Que también sirve pensando en cómo podría ser el efecto de más largo plazo, digamos, ¿no es cierto? Porque en el fondo ustedes tienen estimaciones posteriores, pero no alcanza a ser ni un año, creo, ¿sí? O es un año después del plebiscito. Pero a lo mejor pensando en que si esto es un fenómeno que se mantiene, o si fue algo, de verdad mantiene, digamos, en elecciones sucesivas, o si es algo que tiene que ver con lo excepcional de ese plebiscito, digamos. Por todas las cosas que es excepcional, pero en particular para este caso por el tema de las mayorías. Y mi pregunta, comentario para Rodolfo va un poco en es como en la misma línea en el sentido de la relevancia del plebiscito, porque esta es la elección de los convencionales el 2021, ¿no es cierto? También es una elección bien particular, entonces yo creo que hay que poner un poco en contexto, tal vez está en el paper, lo que significa en este contexto el potencial efecto de una conducta sobre actitudes políticas. Porque estaba pensando a propósito de tus resultados que tú dices que son contradictorios, de aumento en interés en la política, pero de reducción de confianza en instituciones, como en el caso de los partidos políticos, a mí no me parece que sea necesariamente tan contradictorio, porque tiene que ver con cómo uno puede, con qué se entiende por política, propiamente tal, ¿no es cierto? Y también asociado a las características de esa elección, donde en realidad la gran mayoría de los que compitieron y la gran mayoría de los que ganaron son gente que no viene de los partidos políticos. Incluso de los que fueron electos en las listas a mí se me olvidan los nombres, pero la lista de la derecha, la de la antigua concertación, etc., muchos de esos candidatos tampoco también eran independientes. Entonces, ahí hay una cosa especial, es decir, a lo mejor lo que uno debería esperar después de esa elección es justamente que siga cayendo la confianza en los partidos, porque si la gente que votó en una gran proporción por personas de fuera del sistema. Entonces, que me parece un poco también lo que se ha podido ver en el último tiempo, y esto como pensándolo más en el largo plazo respecto a lo que está pasando con los jóvenes, porque los jóvenes han como recuperado, hay cierta evidencia, que los jóvenes han de alguna manera recuperado el interés en la política, pero no es la política la que nosotros hicimos, o jugamos, o nos interesamos, es otra cosa, es totalmente distinto. Entonces como que lo pensaría tal vez un poco en esa línea. Esas eran mis dos sugerencias, pero gracias, súper interesante. Muchas gracias, Carolina. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿Florence? Y no sé si dejamos primero el público o si está bien.
Sí, o sea, yo creo que mejor Una pregunta, pero... sí, pregunta. Ok. Pero no sé si dejábamos la voz a más gente antes de... Pero yo tenía una pregunta para Matthias Baxter en relación a... No sé si entendí bien, pero cuando presentó, habló de los no votantes, que como grupo de control y como desinteresado, pero me llevo la pregunta un poco de si hay información sobre quiénes son, si hay, quizás ustedes saben más, por eso me interesa si hay estudios sobre los que no votaron, por qué no han votado, o qué sabemos, si es una hipótesis que se hace que están desinteresados, si hay algo de datos o hay información, o por qué no sé, una hipótesis que yo tengo es que el desinterés puede ser no hacia la política, pero hacia el sistema, hacia justamente no tener confianza y como están analizando también el trust, la confianza que hay, me parece que no sé si desinteresado es desinteresado en todo lo político o una dimensión institucional de ello, y por eso no sé. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario antes de darle la palabra a los presentadores? ¿No? Bueno, entonces le damos la palabra a los presentadores en el mismo orden en que presentaron. Entonces, Florence y Matías, si quieren partir, haciendo quizás algún comentario también, porque bueno, la pregunta de Carolina iba más bien para los otros. Quizá Matías tú quieres añadir después, pero yo quería agradecer, sobre todo, hubieron intercambios en el chat con algunos, así que igual tuvimos comentarios, pero como por escrito, así que quiero agradecer porque es muy útil, y si cualquier persona tiene igual sugerencias, consejos, ideas, estamos súper en una etapa de definición todavía y de profundizar, así que, pero agradezco desde ya, las personas son 3 por lo menos que no han escrito, que es muy útil porque obviamente nosotros somos como bien como los no chilenos estudiando, es una postura que además no puede hacer falta datos que no sabemos, pero del contexto, así que si alguien quiere después, sino a mandar con consejos, estamos bien. Y no sé si respecto a la variable de conflictos, lo que estamos usando es la base de datos del COES, pero el promedio de conflictos por año. Y vemos que habría muchas posibilidades quizás de hacer con esa base de datos. No sé si alguien acá conoce la base o tiene sugerencias de lo que sería mejor, cómo usarla, porque hemos explorado varias opciones, pero es una duda que tenemos. Así que lo digo por si alguien era algo más específico. No sé si Matías querías añadir algo. Claro, sí. Perdón, el otro Matías. Disculpen. No, en realidad también me interesa ver si otros han construido variables de conflictividad a nivel de comuna o a nivel de territorial y tienen sugerencias o saber, o referencias incluso bibliográficas, pero más que nada eso. No, muchas gracias por todo. O sea, yo ahora me acordé que les quería sugerir que leyeran el libro de Martuchelli si es que no lo han leído, porque él tiene la tesis de que, lo mencionó alguien, que esta es una revuelta de un nuevo como estrato social que son estas clases medias intermediarias, que no estos porque ustedes en algún momento decían que no eran las comunas más pobres las que se articulaban, y eso calza con ese estudio con esa tesis de Martuchelli. Su libro está publicado por LOM, se llama El estallido social en clave latinoamericana. Muchas gracias. De hecho, es la hipótesis que queremos ver y ver cómo definir esto para testearlo. Gracias. Voy yo, ¿no? Bueno, comenzar agradeciendo los comentarios y preguntas. Respecto a lo que menciona Carolina, ¿cómo estás, Carolina?
siempre muy asertiva, como siempre, ¿no? Que es un tema, po, por eso, o sea, es una elección inusual para hacer estudios de efectos vencedores derrotados, ¿no? Generalmente esto está más asociado a elecciones presidenciales, legislativas, parlamentarias, sistema parlamentario, cosas así. Ahora, por ahí uno puede decir que ahí hay un espacio medio vacío que puede también complementar. Cómo esto ocurre en situaciones plebiscitarias, referéndum, donde el prospecto es mucho más binario, ¿cierto? Es como, sobre todo comparado con el caso extremo como de una Holanda consensual, ¿no es cierto?, de representación proporcional, donde se forma coalición y uno en realidad no sabe si ganó o no ganó. Acá tenemos un escenario como demasiado nítido para ver si es que uno ganó o no ganó. Y adosado a un nivel como de a una promesa de reforma institucional relevante, ¿cierto? Entonces a una expectativa futura mucho más fuerte de lo que podría pasar en un escenario electoral. Entonces, pero lo que tú mencionas es un problemazo, que en el fondo yo creo que puede haber, y sobre todo en el contexto del plebiscito chileno, donde podíamos discutir de por cuánto iba a ganar el apruebo, pero nadie discutía que no iba a ganar el apruebo, ¿cierto? Entonces, las expectativas electorales estaban bastante fijas, y por ahí yo creo que las personas pueden de alguna forma como ir ajustándose actitudinalmente a la victoria antes de que haya ocurrido la victoria. ¿No es cierto? En fondo uno como, mira, la prueba va ganando, y vamos, y ya como 3, 4 semanas antes las personas ya se están ajustando. Entonces, si eso fuera, no podría pasar, bueno, entonces, ese el diseño pre-post, que es muy fuerte para controlar no observables, ¿no es cierto? Subestima los efectos, que es una posibilidad, no sé, habría que darle vuelta, ¿no? Pero es un temón. Y por ahí entonces quizá usar el SOP, y ahí Ricardo comenta que está la variable disponible, que justamente la variable disponible de participación en el plebiscito, y que justamente es la que usamos. Cuando ahí el cambio en satisfacción con la democracia, con confianza, es respecto a lo que estaba pasando en noviembre, diciembre de 2019. Y por otra parte, quizás ahí está las cosas, ¿cierto? Está en la mitad del estallido. Entonces, no hay ninguna solución analítica limpia, creo yo. Hasta ahora lo que mejor se me ocurre es ir atacando la pregunta con las dos bases de datos simultáneamente. Pero creo que es un punto importante que mencionar para ver también cómo ir vislumbrando cómo revisores, cosas así, podrían reaccionar al diseño que se está proponiendo. Y lo otro que también... Pero con el SOC se puede, pues, para las elecciones anteriores, ¿o no? Con claro, se puede hacer... Sí, presidenciales, y que la literatura te habla que en fondo la que importa en regímenes presidenciales es presidencial. De hecho, conversemos sobre de ahí varios comentarios menores, pero relacionados. Yo súper de acuerdo con la Carolina respecto a lo que plantea Rodolfo, que no es inconsistente, encuentro yo, que salgan negativos partidos y positivos interés en la política. Y esto también conecta con el comentario de Florencia, porque está esta como idea que a mí me gusta mucho de Torcal y Monteno 2006, que están como estas dos dimensiones de la desafección. Una es como lo político per se, y ahí el indicador clásico de interés político que estamos usando, y lo otro es como descrédito institucional, escepticismo institucional. Entonces, en Chile, por ejemplo, es muy común el síndrome, y creo que el Frente Amplio es un gran como receptáculo electoral de esto, como de interés en lo político, pero un descrédito institucional muy agudo, ¿cierto? Y por ahí entonces los resultados tuyos pueden ser súper consistentes con eso, ¿cierto? En el fondo, la participación en mayo refuerza la identificación como votante, la sensación de compromiso político con la democracia, cosas así más globales, pero de pasada me refuerza que los partidos valen champiñón, ¿cierto? Y hay que seguir pegando, ¿no? Creo yo que eso es una posible lectura. Y por ahí entonces, relacionado también con la diferencia, en fondo, yo creo que los no votantes en Chile predomina la figura como hay poco estudio de abstencionismo electoral en Chile. Creo que es un tema que todavía no tenemos bien abarcado, y es muy irónico porque tenemos claramente un tema de abstencionismo fuerte,
Pero yo apostaría que una porción importante del abstencionismo en Chile es desafección política más política, no institucional. O sea, perdón, me corrijo, es institucional y política. Cuando no le queda a nadie y tampoco les interesa, ¿no es cierto? Y entonces sacar a esas personas de sus hogares para días electorales es una tarea bien maratónica, ¿no? Y por lo Quedan 8 menos, minutos. Ojo. dale. Y con eso entonces, lo último nada más, una cosa que podrían hacer para el paper de ustedes, Florencia y Matías, es nivel socioeconómico, ingresarlo al cuadrado. Entonces ponen nivel socioeconómico más ingreso al cuadrado, y así, si es que hubieran efectos significativos, les va a dar una curva, una U invertida, de modo que niveles medios de socioeconómico, quizás como es consistente con la idea que estábamos hablando de Camartuchel y todo eso, niveles medios de ingresos socioeconómicos van a estar relacionados con más participación o más realizaciones de cabildo. Cuando aumenta mucho el nivel socioeconómico, nos vamos como a Vitacura, baja, ahí no están ahí con los cabildos, pero cuando nos vamos a comunas con muy precarios recursos, quizás a la verba et al, con escasez de recursos socioeconómicos, habilidades cívicas, cosas por el estilo, también vemos menos organización de cabildo. Podría ser. ¿Los otros presentadores quieren aportar? Pero yo solamente, Rodolfo. bueno, le mencionaba a Florence por el chat que creo que para la variable, perdón, para la variable dependiente de participación en el plebiscito sería importante considerar la situación sanitaria, el contexto especial en que se dio. Entonces probablemente sería bueno ver, por ejemplo, tasa de contagio o la fase del plan paso a paso. Eso también era un indicador. Por un lado, hablaba de las restricciones que tenían las personas, y por otro lado le mostraba a las personas como el nivel de riesgo de salir, aunque el mismo día de la elección se podía salir sin ninguna restricción a votar, pero creo que eso podría también influir o sea, podría ser una variable de control que podrían agregar a su trabajo. Respecto al comentario, Carolina, sí, creo que al final hay una manera, abordando el contexto y hablando mucho más de qué significaba votar por partidos políticos en este contexto en Chile, de entender por qué aumenta el interés pero baja la confianza en los partidos, como un compromiso político, pero dejando de lado a los partidos. Y lo que acaba de mencionar Matías, esto de Torcal y Montero, creo que ayuda también a entender eso, así que les agradezco mucho a ambos los comentarios. Gracias, Rodolfo. Juan Fernández. Yo estoy respondiendo, es que me han hecho comentarios por el chat, lo estoy respondiendo directo, pero me lo han enviado como mensaje directo. Estoy Ya, respondiendo perfecto. por el chat. Gracias. ¿Alguna última comentario o pregunta? Nos quedan unos minutitos. ¿No? Bueno, entonces les quería agradecer el súper interesante panel, la calidad de las presentaciones, haber estado tan atentos a los participantes. Se supone que esto que ha grabado va a estar disponible después en COES, lo van a subir, y así que vamos a tener la posibilidad de verlo de nuevo. Y los dejo invitados para las próximas mesas y actividades de la conferencia. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao. Chau.